Dos bloques a este tema de la violencia de género y este shock que vive el país por lo que ha protagonizado el expresidente Alberto Fernández contra su pareja Fabiola Yáñez. Vamos a analizar el manejo en lo que tiene que ver con el Estado y los antecedentes que hay en nuestro país, especialmente en el ámbito del poder. Así que comenzamos con la economista, jefa de investigación de IDESA, Virginia Giordano. Gracias por estar otra vez en Los Turelos. Hola Juan, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, como mujer te quisiera pedir en primer lugar una reflexión sobre cómo estás observando todo esto que se ha dado en torno a el expresidente. Bueno, este caso, ¿no?, del expresidente con su pareja trajo foco de nuevo en lo que es la violencia de género. Así es. En lo personal me entristece que se haya usado este tema, sobre todo para hacer política, ¿no? Porque pareciera que desde el gobierno se levantaba la bandera del feminismo para por ahí agradar con ciertas partes del electorado, pero después no se aplicaban las políticas en casa, ¿no? Porque el mismo presidente ejercía violencia sobre su pareja, de acuerdo a lo que vimos, y desde el Ministerio de la Mujer no se le dio contención a Sí, Fabiola. porque incluso Fabiola Yáñez ha señalado que acudió o le mencionó, creo que en 2 ocasiones, a la ministra, a la última titular de la cartera, la situación, y algo así como ella le dijo, no te preocupes, esto va a pasar, etc. O sea, ni siquiera la máxima autoridad en la materia, el Ministerio de las Mujeres, prestó atención a este tema. Sí, mi reflexión es esa, me causa mucha tristeza, pero creo que está bueno que haya saltado el tema para por ahí reflexionar qué se tiene que hacer y qué constituyen buenas prácticas o políticas en materia de género. Perfecto. Bueno, y en ese sentido, ahora vamos a tu visión como economista. ¿Qué partidas se han destinado a lo que tiene que ver con justamente atender toda la política de violencia de género, promocionar o promover lo que es el empoderamiento de la mujer y qué resultados efectivos han tenido? Bueno, exactamente. Desde IDESA, como economistas, lo que hicimos es ver cuánto se viene destinando desde el presupuesto en esta materia y lo que vemos es un crecimiento exponencial. Si tomamos los datos desde 2013 hasta el día de hoy, sobre todo en la gestión de Alberto Fernández, ¿no?, con la creación... Sí, tenemos un gráfico que va a ilustrar tu exposición. Exacto, con el Ministerio de la Mujer, Diversidad y Género, es donde se aumenta en 24 veces el presupuesto destinado a esto. Ajá. Esto no quita que se hayan hecho buenas políticas, hay algunas que están muy buenas y van en línea con las tendencias internacionales, como por ejemplo la línea 144 para darle atención a las víctimas. Correcto. Desde el INDEC también se hacen relevamientos para ver estadísticas y hacer un seguimiento a la violencia de género, pero lo que observamos en la lucha contra la violencia de género, y lo hemos marcado también en otras áreas sociales como es educación y salud, es esto de intentar cubrir déficits de gestión, es decir, cuando la gestión anda mal, la tendencia es aumentar el presupuesto. O sea, la gestión de cualquier área, hay un problema, aumentamos el presupuesto. Y esto de gastar más cuando lo que se tiene no anda, termina siendo plata tirada. En el caso de la violencia de plata género... quemada, decía recién un productor del programa. Exactamente. En el caso de la violencia de género estamos hablando de un delito. ¿Quién se tiene que hacer cargo? El Poder Judicial. Como sabemos, de múltiples anécdotas que vemos mucho en prensa, sobre todo, sí, es que no funciona el Poder Judicial, hay muchísima demora, no se le da la protección a las víctimas, hay revictimización. El caso de que liberaron a alguien que generó violencia y terminó matándole víctima, lo vemos muchas veces. Sí, lamentablemente. Lamentablemente los déficits de gestión están en el Poder Judicial, que es responsabilidad de las provincias y los gobiernos locales, y querer suplir deficiencias de gestión en el Poder Judicial, creando un organismo nacional, no tiene mucho sentido. ¿Qué protección puede dar un Ministerio de la Mujer nacional a una víctima que está en el norte del país, en el sur? Por la misma territorialidad es muy lejos. Entonces, nuestra reflexión es lo siguiente: está bueno el tema, está bueno volver a hablar del tema, pero lo que hay que hacer es mejorar la gestión y no seguir gastando plata. Y la gestión, vos pondrías el acento, la lupa, hay que ponerla, digamos, en todo lo que tiene que ver con la acción judicial y la protección de la víctima, ¿no? Exactamente. En las experiencias internacionales, es un tema bastante reciente porque los países hace poco están implementando este tipo de políticas. Lo que se ve como primer pilar es la justicia, que haya leyes que protejan a las víctimas y que la justicia ande bien. Después hay otros temas, ¿no?, como las líneas de soporte que se ha hecho en este caso, educación, porque sabemos que es un tema cultural y demás, pero el foco primordial debería estar en lo que es la justicia. O sea que da la impresión, así en este primer informe, que se utilizó más como una acción de proselitismo o de partidismo, digamos, en lo que eran los responsables de esas políticas,
que realmente una acción efectiva para las víctimas o quienes sufren violencia de género. Exactamente, el aumento exponencial del presupuesto y los pocos resultados que se ven y el hecho de que no lo aplican ni siquiera en su propio gobierno da pie a pensar lo que vos decís. Se usó como para hacer política. Bueno, finalmente te hago dos preguntas como economista, jefa de investigación de IDESA. El INDEC ha dado 4% en el mes de julio. Muchos de los economistas advierten que es difícil perforar ese piso porque hay algunas cuestiones estructurales que no ha solucionado este gobierno, o podremos llegar al 2%, al 0%, en realidad no es 0%, es que no hay inflación en nuestro país, como anuncia Milei. Yo concuerdo que es difícil, pareciera que hubiésemos llegado a una meseta y pareciera que fuera difícil perforar el 4. Se marcan tres cosas. Una, la inercia inflacionaria, esto de que venimos con años de mucha inflación. Y pero mucha práctica. De mucha práctica, y por ahí cuesta en la cabeza de la gente no tendrá esto de remarcar precios. Ajá. Entonces se estima que incluso perforar el 2 y llegar al 0 va a ser muy difícil por esta inercia que venimos trayendo. En segundo lugar, se marca que todavía quedan correcciones de tarifas por llevar a cabo. Correcto. El gobierno ha estado jugando un poco con esto para ir bajando la inflación en algunos meses, dejando algunas para adelante. Todavía quedan algunas, por ejemplo, el aumento del transporte en el AMBA. Con lo cual esto también va a poner un piso a la inflación en los próximos meses. Y el tercero es el bendito dólar, ¿no? Desde enero el gobierno está aplicando lo que se llama un crawling peg, es decir, que hace microdevaluaciones mensuales de 2%, pero están por debajo de el 4, por ejemplo, de ahora, con lo cual... se está apreciando el peso. Se está apreciando el precio. El peso, digo, perdón. El peso, y esto va a hacer que en algún momento se espere que haya una devaluación más grande. Más fuerte, correcto. Y además te agregaría de los servicios de tarifas. Yo noto que hay en los servicios de los distintos ambientes, hoteles, restaurantes, gastronomía, clubes de barrio, alquileres, hasta las cocheras, es decir, como decís vos, siguen esa inercia inflacionaria y todos los meses tenés un aumento, aunque muy por encima de la inflación, que son servicios que después terminan pegando, por supuesto, en los datos de precios del INDEC. Sí, sí, y algunos estiman que romper la barrera del 2 va a ser casi imposible después de haber convivido y naturalizado tanta inflación. Bueno, para cerrar, Virginia, sé que están haciendo también un análisis sobre los salarios, esa carrera que siempre pierden los salarios frente a la inflación. ¿Cómo están los últimos datos? Los últimos datos del INDEC dieron bien, los salarios aumentaron más que la inflación. Esta tendencia viene... ¿En qué mes, perdón? En el mes de junio. Esta tendencia viene desde abril. O sea, desde abril vemos que los salarios siempre aumentan un poquito más de la inflación. Es un índice promedio. Es un índice promedio. Es decir, que se revierte la caída del poder adquisitivo. Lo que es preocupante y lo que vemos crisis tras crisis, porque también lo vimos en la disparada inflacionaria del 2018, que es que pareciera que con cada crisis inflacionaria la pérdida se cristaliza. Entonces, si comparamos los salarios de ahora con por ahí lo que era en el 2016, estamos 30 o 40 puntos abajo dependiendo de lo que veas. Entonces, es como que quedamos congelados un nivel más abajo. Y eso es lo que decís que se cristaliza, es decir, los salarios bajan, si bien recuperan algo, finalmente es un escalón más abajo. Ahora van mano a mano, lo mismo con las jubilaciones, ¿no? Que ya tienen la fórmula que se ajusta por IPC. Sí. No van perdiendo más, pero tampoco logran recuperar terreno perdido. Y ahí es donde enfatizamos por ahí un poco en esta necesidad de que la economía crezca, la actividad viene muy parada, y especial énfasis en que el gobierno aplique las reformas estructurales, ¿no? La famosa agenda del Pacto de Mayo, creemos que es lo que va a hacer que la economía encienda el motor y los salarios dejen de acompañar la inflación y por fin crezcan. Entre esas reformas está sin duda el tema laboral, que es un tema muy delicado. Está el tema laboral, el tema tributario. El tema y jubilaciones. Y jubilaciones, exacto. Bueno, veremos cómo sigue todo eso. Muchas gracias por tu aporte, el de IDESA, sobre justamente una cuestión tan delicada. En el próximo bloque vamos a hablar de un poco cuál ha sido la trayectoria en la Argentina de los primeros mandatarios, por su influencia en el resto de la sociedad, cuáles han sido sus conductas. A Virginia Giordano le agradecemos su presencia. Gracias, Juan.